¿Cómo empezamos? La gimnasia. ¿Cómo descubrió la gimnasia? ¿Cómo descubrí la gimnasia? La Bodmer, eso sí. La gimnasia Bodmer, La claro. Bodmer. Sí. Bueno, yo estaba en principio, o sea, descubrir desde el punto de vista de la conciencia, diría yo, porque esa es la pregunta, ¿no? Como de cuándo Sí, ¿en qué momento? despierta la conciencia de la gimnasia, porque yo hice gimnasia como alumno del colegio. Siendo alumno conocí la gimnasia, pero siempre he dicho y recuerdo, y tengo la experiencia de precisamente no tener mucha conciencia de lo que, vi. Cuando yo estuve acá, ¿sí? Cuando pasé como alumno, nunca creo yo haber tenido mucha conciencia de lo que estaba experimentando dentro del colegio como alumno. ¿Te fijas? Como que la hacía y... La hacía nomás. El profesor Francisco en ese entonces, la profesora Isabel Margarita nos hacía hacer los ejercicios de gimnasia Bodmer en su momento, en determinados cursos uno la hacía nomás. Pero después yo entré a estudiar educación física y incluso tenía la idea de ser... de dirigirme hacia otro lugar en definitiva con relación al movimiento. Y hacia el final, o sea, al principio de la carrera, despertó en mí como la inquietud por la pedagogía inmediatamente. Al primer año dije, por aquí va la cosa, aquí hay un gran problema en la educación. En la educación, sí. Y hacia el final de la carrera volvió a despertar en mí esta inquietud que yo tenía de, hoy sería bueno poder hacer una práctica profesional en el Giordano. Entonces volví al colegio y justo en ese momento estaba Sergio Arriaza y Mónica como profesores de gimnasia. Francisco estaba en su ciclo. Y bueno, fue el año del 2020, justo el año de la pandemia. Entonces empezó el año, que yo pensé que iba a ser un año como todos los años, digamos, que iba a poder tener un año completo de práctica. Y fueron solo 2 semanas. 2 semanas, no fue, desde lo cuantitativo no fue nada, fue muy poco, pero fue desde lo cualitativo, Ignacio, algo que me marcó, definitivamente. En el sentido de que esas 2-3 semanas de clase que alcanzamos a tener, en ese momento solamente estaba Sergio porque Mónica estaba con una situación médica. Me marcaron desde el punto de vista de darme cuenta, ir despertando, a propósito de la pregunta que tú me haces, de qué va la gimnasia, ¿sí? Cómo uno es que puede entenderla, comprenderla y hacerla con un sentido. ¿Cuál era el sentido de la gimnasia? Entonces, ahí yo diría que partió. Y hoy día sigue estando la pregunta, ¿te fijas? O sea, la pregunta de cómo descubrir la gimnasia sigue estando en mí. No es algo que tenga todavía como, oye, esto es la gimnasia, como que sigue descubriendo cosas. Para mí ha sido sí, y ha sido solo lo bonito del camino, pero sí podría decir que ese es un punto de inflexión. El de cuando volví al colegio para la práctica profesional y pude ver cómo es que se acompañan a los niños en las diferentes etapas. Sí, eso. Bacán. No sé si quieres que precise algo más respecto a la pregunta. No sé, me parece interesante. Yo aprendo con esto. ¿Estaba funcionando esto? Sí. Esta pregunta tiene que ver con la primera, o sea, no tenía que ver, pero ahora se juntan. Se juntan. Se dan la mano. Que era cómo ha visto que la gimnasia ayuda al crecimiento de los jóvenes. De los jóvenes, puntualmente. Sí, puntualmente de los jóvenes. Mira, qué bonita pregunta, Ignacio, porque a propósito de esto mismo de ir descubriendo la gimnasia con ustedes, en el trabajo con ustedes, yo me he ido dando cuenta de cuál es el sentido que tiene la gimnasia para un joven. Y en ese sentido, junto con el estudio, qué sé yo, con la formación que estoy haciendo, etcétera, pero precisamente con el trabajo con los jóvenes yo me he ido dando cuenta de qué es lo que busca la gimnasia entregar a un joven.
Y la otra vez lo tuve como experiencia con un grupo de jóvenes en la enseñanza media, con el taller que yo hago de forma particular con un grupito chico de varios jóvenes, con los que hemos podido trabajar muy, muy intensamente, con muchos desafíos, pero muy intensamente sobre la gimnasia Bodmer. Y precisamente frente a la experiencia que estaban teniendo, yo les compartí, porque me nació en el momento, destacarles que finalmente la gimnasia, el sentido que tiene es poder darle al ser humano una certeza interior acerca de su propio movimiento. De su propio movimiento en el espacio, de su propio movimiento consigo mismo, de su propio movimiento con el otro. ¿Sí? Entonces tú me dirás, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Cuál es el contraste para mí? El contraste está en que hoy día uno vive todo el tiempo, ¿no? Estamos en la humanidad llenos de todo el tiempo nos están entregando las certezas desde afuera, o las estamos esperando. Yo las espero muchas veces desde afuera. Si tengo una duda y voy y la resuelvo rápidamente a través de qué sé yo, el internet, o de hablarle a un experto que me cuente, por favor, de qué trata la gimnasia, o qué sé yo, o que me cuente de qué trata cualquier tema que yo tenga duda. Cuando en realidad hay una verdad muy profunda en el ser humano de que existe un punto de apoyo en sí mismo para poder enfrentar lo que viene desde la experiencia y desde la ciencia y desde diferentes lugares. Y yo creo que ese camino es un camino no de la gimnasia, sino que de la pedagogía Waldorf y de la antroposofía. Entonces, desde ese lugar yo empiezo a comprender el sentido de la gimnasia, ¿sí? Sin lugar a dudas va dirigido a la educación física, es decir, a la educación del cuerpo, pero sin embargo traspasa todos los otros ámbitos del ser humano, ¿sí? Llega y toca el alma, llega y toca el espíritu del hombre, en ciernes en este caso, en el caso del joven, ¿cierto? Sí. Entonces yo eso es lo que he visto, como la posibilidad de que uno se haga cargo, porque los ejercicios tú los has hecho y los has practicado, por ejemplo, y te das cuenta que hay algunos que tienen ciertas complejidades o que necesitan de un proceso, de incorporarse. ¿Sí? No es como llegar y hacerlo y tenerlo. Sí, porque al principio se nos olvida y después... Se olvida, uno no recuerda. El movimiento bien Sí. hecho. Entonces uno llega a un momento en el que uno debiese poder hacerlo solo, ¿sí? Solo en el sentido no de hacerlo solo, puedo estar haciéndolo con otro, pero con plena conciencia de lo que yo estoy haciendo. Y por tanto con plena conciencia o sea, no con plena conciencia, sino que con la claridad y con la certeza de que yo me puedo hacer cargo de lo que estoy haciendo. Yo no estoy mirando a Ignacio que está haciendo el ejercicio y lo sigo y descanso entonces todo el tiempo, ¿sí? Vivo de prestado de Ignacio, porque Ignacio se sabe el ejercicio, entonces yo como soy compañero de Ignacio, o qué sé yo miro cómo Ignacio lo hace y lo imito. Debiese llegar un momento en el que la gimnasia llegue tan hondo que uno incorpore el ejercicio sin la necesidad de estar mirando al otro, ¿sí? Lo haces con el otro, en armonía con el otro, porque muchas veces les pedimos eso, ¿cierto? Sí. Pero es desde una conciencia propia sobre el ejercicio. Y esa certeza que tienen ustedes cuando hacen los ejercicios, y que yo observo que conquistan cuando hacen los ejercicios, no todos, algunos lo logran, permite que se camine hacia ese lugar que yo creo que es tan valioso que un joven tenga en la etapa en la que se está. Porque se nos vienen, yo hace muy poco sigo siendo un joven, pero hace muy poco pasé por la etapa en la que ustedes están ahora, ¿sí? Y recuerdo la experiencia, o sea, de en verdad decir, oye, aquí no hay nada que hacer, yo no tengo nada que hacer, no puedo hacerme cargo de esto, yo soy un granito de arena en esta cuestión y no puedo aportar nada, no puedo cambiar nada, ¿sí? Como todo el mundo encima, lo que hace tener la experiencia de que, pucha, yo en verdad soy insignificante, cuando en realidad yo pienso que no, y hacia la experiencia contraria se dirige la gimnasia Bodmer, pienso yo
desde lo que he podido... considerarse como plenamente importante, no sé cómo explicarlo bien, es más como parte de algo grande. En encontrarse, en encontrar el punto de apoyo en uno mismo, ¿sí? En captar que de alguna manera lo que haga o lo que deje de hacer depende de mí, no depende de la afuera. ¿Te fijas? Entonces el ejercicio está puesto, ¿cierto? Uno podría decir es de una determinada forma, pero en realidad el ir alcanzándolo no depende de mí, depende de los jóvenes, ¿te fijas? Depende de cómo cada uno se vaya acercando. Y hacemos un camino y es un proceso, cada uno tiene sus tiempos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo generar un autoconocimiento más grande del cuerpo? O de uno mismo, como persona. De uno mismo. Y por tanto del cuerpo, ¿te fijas? Sí, o sea, juntos. va junto, no es algo separado. Y tampoco es solo el cuerpo, sino que, como tú dices, de uno mismo. ¿Y qué uno mismo? Ahí que la pregunta cada quien se la responda, digamos, como desde su inquietud interior, ¿te fijas? Pero claro, ¿de qué es lo que yo soy capaz? ¿Sí? No en el sentido del movimiento solamente, sino que de esa experiencia interna, que es del sujeto, subjetiva, totalmente, pero que en cierta medida es objetiva, porque se alcanza algo que no es relativo, es una certeza, hay un punto de apoyo en mí mismo. Interesante, no tenía idea que era tan profunda. Yo me iba a lo físico nomás. Bueno, pero si quieres preguntar sobre eso, también podemos hablar de eso. Sí, iba más como por lo de, no sé, gimnasia, debe ser solamente gimnasia. Claro. Sí. Bueno, perdón, con respecto, o sea, si uno quisiera abarcar un poco más el ámbito del ser humano como un ser terrestre que se mueve en el espacio y en el tiempo, de alguna manera la gimnasia está dirigida concretamente a que el ser humano experimente las fuerzas terrestres, o sea, que experimentes en cada ejercicio de formas distintas la gravedad, ¿sí? Los planos en los que el ser humano se puede mover, ¿sí? En cómo de alguna manera el ser humano, en contraste a los otros reinos, reino animal, vegetal, mineral, tiene una experiencia distinta con el espacio. Y eso mismo, esa experiencia física de movimiento ya está hablando de una responsabilidad distinta, que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. ¿Te fijas? O sea, yo tengo una responsabilidad con el entorno. ¿Sí? Yo me tengo que hacer de alguna manera cargo. No soy un solo entregado a las leyes de la naturaleza en ese sentido. ¿Sí? Que uno puede caer en eso y que muchos estemos en eso es otra cosa, pienso yo. Pero que es una alternativa, una posibilidad a la que yo creo que uno se tiene que dirigir. Entonces, desde ese lugar, la gimnasia desde el punto de vista físico, corporal, también se está dirigiendo hacia eso, hacia que experimentemos cómo es que el ser humano se mueve, y distinto a los otros reinos, como te decía. Y es cosa de ponerse a mirar y a estudiar y a observar cómo son los gestos de la gimnasia. ¿Sí? Hay uno, te lo dejo ahora yo como pregunta a ti. Soy entrevistado. Claro, ahora tú resuelves esta pregunta de cómo es que la gimnasia tiene eso, ¿te fijas? ¿Cómo ir descubriendo la diferencia que hay con ese patito que yo estoy mirando ahora, ese pato, perdón, que está allá al lado del gallinero, ¿sí? Que camina, o la gallina? ¿Cuál es la diferencia de movimiento que hay entre ese animal y el ser humano? Sorprendentemente sí lo he pensado. Mira. Más de una vez he estado no sé, cuando voy al campo y veo un pollito y me pongo a pensar en la articulación, el movimiento. El de que un pollo quizá tiene como mucho la libertad de mover una patita, de como que eran los deditos y hasta llega la ala quizás. Sí. Pero yo tengo acá, en el puro dedo tengo ya 3 articulaciones.
en el otro también, y la mano completa tiene más. Sí. El de los brazos, los movimientos, el equilibrio y todo eso. Claro. Sí, y ve y observa, por ejemplo, también qué pasa con sus extremidades. En el ser humano hay algo que es evidente con las extremidades. Compartimos con los animales en general, porque hay animales que sí, pero muy sutilmente, pero en general compartimos con los animales desde cierto punto de vista, digo yo, como, claro, los pies están vinculados a la tierra, los pies diría yo, no las piernas, porque las piernas ya hablan, hablan del erguirse y de otra cosa, que de hecho nos da la oportunidad finalmente de liberar nuestras manos. ¿Te fijas? Y eso mismo que estábamos hablando antes de la entrevista, o sea, puedes dibujar y preciosamente, o sea, representar, poner el mundo en un marco, en un lienzo. Y entonces, tal como el marco da límites al artista, ¿sí? De alguna manera la configuración corporal hace lo mismo, pero tal como el marco lo hace para el artista. O sea, el marco, el lienzo de la pintura o del dibujo, al artista, si bien le da límites, pero le da la posibilidad de expresarse creativamente, aunque tenga límites. O sea, acá hay materia, ¿cierto? Que está impregnada de vida, desde el punto de vista que estamos hablando. Pero estos límites que tenemos nos permiten un despliegue. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, conversando, hablando, ¿te fijas? Expresándonos. Nos sirve para eso y mucho más las manos, ¿te fijas? Eso, entonces, eso, obsérvalo en la gimnasia. ¿Qué pasa con las manos en la gimnasia? ¿O qué pasa con los miembros? ¿Sí? ¿Para qué se ocupan en la gimnasia las piernas? ¿Para qué se ocupan las manos? ¿Qué es lo que está queriendo mostrar? Pero no me lo o sea, yo creo que es una pregunta que la podemos tener como tarea entre los dos. ¿Ya? Sí, de aquí en adelante, porque yo creo que es un descubrimiento, ¿sí? Que toma su tiempo y que, claro, si hay alguien observador, que yo ya veo aquí, que hay alguien que tiene esa inquietud de observar el reino animal y decir, oye, mira cómo se mueve, ¿sí? Y mira cómo yo me muevo, en relación incluso a mi configuración anatómica, porque tú hiciste referencia a eso. Eso ya es un muy buen punto de partida. Y quedarse en la observación, observar. Y que después lo que uno está observando te empiece a hablar de él. Sí. Entonces, dejar la pregunta como en la cabeza para después observarla. Abierta, sí, claro, abierta. Claro, que nunca lo había puesto sí. en mente. Para mí la gimnasia era gimnasia con ejercicio un poquito más lento. Sí. A ver, acá una tercera. Vamos. Respondía. Ah, sí, a ver. La tercera es que ¿qué valores transmitiría la gimnasia Bodmer? De cierta forma el espacio, el movimiento y todo. Claro. Sí. ¿Qué valores? Sí, valores como a la vida de uno de los jóvenes que le enseñan. Sí, yo creo que, claro, como tú dices, en cierta medida está abarcando lo anterior. Pero si tú me preguntas así como por valores en concreto, lo primero que me aparece es el coraje. Sí. Que no es ni ser temeroso ni ser temerario, está justo en el centro. ¿Pero coraje por alguna acción que lleve por el a acto, coraje? Por el acto. Como lo de la actividad, como la actividad de unirse en pareja y empezar a hacer la actividad. Claro, solo en el público, porque eso por ejemplo, me da coraje de una forma. Por ejemplo, o sea, yo creo que son experiencias, son todas experiencias chiquititas que van apuntando hacia un mismo objetivo, pero en definitiva
¿A qué está ligado este coraje? A siempre el acto, ¿te fijas? El poder llevar a cabo aquello que se está pensando o se está sintiendo, de alguna manera. ¿Te fijas? Entonces, hoy día estamos en una humanidad en la que eso mucho nos falta, pues. ¿Sí? A uno mismo, a mí mismo me falta mucho de eso. ¿Te fijas? Yo puedo estar conversando contigo mucho rato y hablándote de la gimnasia, pero realmente yo no sé cuánto de lo que te estoy compartiendo lo tengo tan vívidamente a tal punto que me compromete en la voluntad y en los actos. Me estoy tratando de dirigir hacia eso, honestamente, pero es un camino difícil. Y porque en definitiva estamos en una cultura en la que siempre se nos está educando hacia el intelecto, ¿te fijas? Entonces se cultiva la cabeza, y ¿qué pasa con el sentimiento? Con el corazón, digamos. ¿Qué pasa con la voluntad, con los actos? O sea, hoy día, claro, se tiene un poco más de idea de qué tiene que ver con el sentimiento. Hay toda una corriente de la psicología que trata de abarcar como el fenómeno del sentir, y que empieza como a dilucidar algo de aquello, y uno podría decir que hay ciertos avances, pero de la voluntad, pero si son solamente impulsos nerviosos que son canalizados por nervios motores, no es más que eso. ¿Qué vuelta más le das a eso? ¿Te fijas? Entonces, la otra vez yo escuchaba una pequeña entrevista que le hacían muy a la pasada a Eduardo Galeano. ¿Sí? Hay cosas que yo comparto, o sea, hay cosas que no comparto de Eduardo Galeano, pero en general yo considero que es un ser humano bien destacable desde lo que él trabajó y que investigó y que hizo poner. Bueno, y en la entrevista le decían, por favor, o sea, algo le hacían referencia a lo intelectual. Le decían como, bueno, usted que es un intelectual, o qué opina usted de los intelectuales. Y Eduardo Galeano dijo, no, yo no me digan intelectual, por favor. Así como, no me llamen intelectual. O sea, los intelectuales son los que hacen las más grandes barbaridades en el mundo. Son los que provocan la guerra. Son los que hacen los desastres más grandes. Yo no quiero ser, decía así, con sus palabras, puedo equivocarme en algunas cosillas, pero con sus palabras decía, yo no quiero ser una cabeza rodante. Yo no soy una cabeza rodante. Yo quiero ser una cabeza, yo soy tengo un tórax, tengo extremidades, con esas palabras, ¿te fijas? Y seguramente él no es antropósofo ni ha estudiado la pedagogía Waldorf, pero eso que él estaba diciendo ahí es muy destacable, es un punto al que se llega, que te permite entender qué es lo que hace falta. ¿Sí? El intelectual, de acuerdo a lo que Galeano dice ahí, es el frío, el frívolo, el que no se compromete con lo que está diciendo o haciendo. Simplemente construye, elucubra y hace. En pos de conducir a la gente, en pos de manejar, manipular a la gente, o en pos de, como tú dices, ser un autómata. Entonces, cuando tú me preguntas cuáles son los valores, yo creo que de la gimnasia es el coraje. ¿Sí? Y en ese sentido, el coraje que te permite ir alcanzando el conocimiento. El conocimiento es el que te permite también tener la búsqueda de la verdad. ¿Sí? O sea que primero no viene el conocimiento, sino viene uno mismo y después va al conocimiento. O sea, tiene que haber yo creo, un interés por dirigirse hacia el conocimiento. O sea, si incluso pensantemente uno empieza a trabajar, requiere de voluntad, de que haya una intención de parte del uno mismo hacia el pensar, porque pensamientos se nos pasan por la cabeza todo el tiempo. O sea, quiero decir, uno puede estar caminando y estar en nada y se te cruzan pensamientos, pero eso no es un pensar dirigido por uno, no es uno con las riendas, ¿te fijas? Es distinto.
eso. Entiendo parte de eso porque cuando yo estudiaba en el Pedro Valdivia, en ese colegio, o sea, no sé qué tanto estará en los rankings, pero se supone que es un colegio bien bueno en el ámbito académico al menos. Y siempre se nos, o sea, ahora me doy cuenta, pero siempre se nos decía que por lo más importante, la nota y el conocimiento, hasta por ahí nomás, porque te acordabas y lo tenías para la prueba y después se te olvidaba y nadie te recriminaba eso. Claro. Y ahora cuando llegué al Giordano se te recompensa mucho, más que por hacer bien la prueba, se te recompensa por estar en la clase y aprender y querer aprender y después que te pregunten y que sepas. Y ahí me doy cuenta de lo como poco dirigido que era el pensamiento que estaba en el Pedro Valdivia. Porque como que no pensaban porque querían pensar, pensaban porque iba a venir la prueba y tenían que hacerla. Claro, por algo coercitivo. O sea, era una condición exterior que se me ponía a mí. De hecho, me sigue costando, porque ya que he estado desde cuarto básico ahí hasta primero medio, me pasa que de repente estoy pensando en el Giordano en hacer la prueba y como que me dejo de prestar atención en las clases y empiezo a hacer solamente la cosa para la prueba. Claro, de repente dices, estoy estudiando para la prueba, así como para la prueba, no para la vida o no para... En un momento me doy cuenta de que no he estado prestando atención en las últimas clases y eso me lo recrimina mi profe, porque se supone que la idea es estar en las clases y ahí me doy cuenta que al final no, la educación no es igual. Claro. No puedo. Pero mira, yo creo que es un excelente punto de partida, darse cuenta, porque si no, uno pasa de largo, ¿te fijas? Yo creo que la etapa en la que tú estás y tus compañeros están es una etapa en la que hay que ir despertando eso. No digo que tengan que todo al mismo tiempo despertar, ¿ya? Cada uno tiene su tiempo. Cada uno tiene su tiempo, sí, yo tengo esa experiencia, que cada uno su tiempo. Y qué bueno escuchar eso, porque uno puede decir, uy, qué malo puede ser que esté haciendo o pensando de esta manera frente a la prueba, por ejemplo, o a lo que se haga, digamos, un trabajo, una responsabilidad, porque yo tengo serias dudas con respecto a las pruebas, no es algo que yo comparta. Te fijas, está la experiencia entonces de preguntarse, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy viviendo esto? Entonces yo creo que es un buen punto de partida. Distinto sería que estuvieras así dormido en la cuestión y todo el tiempo hasta cuarto medio, digamos, es lo mismo. Ok, lee la otra. A ver, me decían... esta me interesaba harto. A ver. Si alguna vez ha visto un cambio visible en un estudiante que nunca antes había interactuado con la gimnasia Otmer y si lo ha hecho, ¿cómo fue el cambio? Mira, una pregunta. Bueno, podría partir por mí y decir como lo que me ha pasado a mí con la gimnasia, porque yo te dije que tenía la idea de tener otra vida. Mi impulso cuando entré a estudiar educación física era estudiar educación física y luego ser entrenador de fútbol. Sí, a mí me encanta el fútbol, ¿sí? Algo que me sigue gustando. Si yo sigo yendo a veces al estadio, ¿te fijas? Por épocas, de repente voy de nuevo. Porque me gusta ver la cuestión desde mi punto de vista, que la televisión no me muestre lo que quiere mostrar. Prefiero verlo desde mi punto de vista, con todos sus matices. Yo creo que, claro, en mi experiencia a mí me ha permitido acercarme hacia una mirada de qué es el hombre, la gimnasia. En ese sentido me ha permitido a mí creo que hablar de cómo ha impactado en un joven puede ser muy prematuro. Podría darte alguna idea, podría decirte, como de varios que yo observo, que veo que algo les está pasando con la gimnasia. Eso también sirve. Que algún conflicto están viviendo o algo en específico, pero creo que la vida va a ser la que va a ir mostrando qué tanto impacto tuvo lo que se hizo en gimnasia, lo que se hizo en geometría, lo que se hizo
matemática, lo que se hizo en, qué sé yo, cualquier asignatura, ¿te fijas? Por eso mismo digo, hago referencia a mi experiencia, nada más, porque no me siento como... No se siente con el derecho de... Claro, qué derecho de decir, oye, no, si Ignacio no sé qué, o tal o cual, ¿te fijas? No, yo creo que estoy todavía observando qué les está pasando con lo que estamos haciendo. Voy descubriendo algunas cosas sin lugar a dudas, ¿sí? Que me doy cuenta y que están todo el tiempo acompañándome en cada clase. Pero en relación a la experiencia mía, yo veo que la gimnasia me ha permitido el movimiento acercarme a la pregunta de qué es el ser humano, de dónde venimos y hacia dónde vamos. O sea, y que una pregunta a la que uno podría decir, oye, me he acercado a resolver, pero no, es una pregunta que se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando, y cada vez uno va como teniendo o uno al menos intenta tener una imagen de ser humano más completa para poder acompañarlo de la mejor manera. Entonces, es algo que igual he pensado en el último tiempo, el hecho de que es muy necesario que en la enseñanza media podamos, los jóvenes, me incluyo porque así fue mi experiencia, ver a seres humanos que uno diga, oye, esto es posible, esto está dentro de las posibilidades en la vida. Y yo en la enseñanza media, cuando yo practicaba básquetbol y fútbol, las dos cosas, el profesor de básquetbol a mí me mostró que era posible ser profesor de educación física. ¿Te fijas? Y convirtió eso que yo estaba observando en una certeza en mí, en el sentido de decir, oye, puedo ser profesor de educación física, después puedo entrar al Instituto Nacional del Fútbol y sacar mi título de director técnico, ¿sí? Y dedicarme al fútbol, que es lo que me gusta. ¿Cuál es el sentido de ese profesor que me generó esa convicción? Que me hizo avanzar en el camino, que me acercó hacia mi destino, hacia mi lugar en el que tenía que estar, que hoy día está siendo ¿te fijas? Entonces, son profesores que no te van a decir, este es tu lugar en el mundo, ¿te fijas? Pero sí te van a movilizar. Y eso es lo que yo creo que necesita un joven, como decir, oye, pero esto me está llamando, necesito ir hacia eso. Como una guía. Como una guía, como un referente, como alguien que tú digas, oye, este sí vale la pena, porque lo que piensa, lo que dice y lo que hace está en coherencia. No ves una incoherencia, no te dice una cosa y hace otra. Porque ahí se cae la imagen del profesor, ¿te fijas? Entonces yo observo ahí cómo es que, en definitiva, ese profesor a mí me permitió llegar a este lugar. Y en ese sentido se lo agradezco profundamente. Aunque no haya sido lo que finalmente a lo mejor él esperaba de mí o yo esperaba que él me entregara a partir de esa experiencia. ¿Te fijas? Entonces es como ir captando que hay cosas que nos están mostrando el mundo hacia el cual dirigirnos, pero hacia el cual uno tiene que dirigirse con toda la convicción. Yo me dirigía con toda la convicción, Ignacio. Primero medio y yo estaba seguro de estudiar educación física. Tercero, cuarto medio ya sabía que quería ser entrenador de fútbol. Y las cosas cambian. Pero estaba con una certeza igualmente. No estaba... No, o sea, quiero decir, el derecho a cambiar de opinión, o el derecho, como dice Humberto Maturana, en alguna parte habla de como tres cosas que creo que él considera importantes, como tener presente. Él habla del derecho a cambiar de opinión. Pero, ojo, que no es estar en el diletantismo de un lado para otro, en la superficialidad y en el relativismo. Yo no lo entiendo así. Yo lo entiendo en derecho a cambiar de opinión en tanto yo voy descubriendo nuevas cosas o yo voy conociendo nuevas cosas, que es bien distinto, ¿cierto? O sea, no es la misma cuestión. Como estar entrenando, no sé, para dar un ejemplo, ¿no? Sí, dale. Como estar entrenando básquet y un
día conocer en tu grupo a alguien que hace algo que nunca habíais conocido y te interesa más que lo que estabas haciendo, como ese tipo de cambio de opinión. Y te cambia la vida, o sea, cambio de opinión y cambio de vida. ¿Te fijas? No, si yo venía iba de vuelta a mi casa después de hacer una entrevista a un profesor. Y yo sabía que tenía que llegar a mi casa, pero en el camino te encontraste con alguien que te cambió la vida. Entonces, todas esas cosas son a las que yo creo que tenemos que estar despiertos los jóvenes. Es necesario que estemos despiertos, atentos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? No sumergirnos en todo lo que el mundo nos ofrece, que está regalado hoy día. O sea, téngase o no se tenga recursos, ¿te fijas? Todos pueden acceder a un teléfono, que prácticamente hoy tiene un computador. O sea, tiene todas las aplicaciones, todas las funciones. ¿Sí? Entonces, si estamos metidos en eso y no salimos al mundo a mirarlo, como jóvenes, te digo yo, se nos van a pasar todas las micros. Sí. Y más vale que no. Yo pienso que no. Porque si no, va a pasar lo que decías tú. Máquinas, autómatas. La otra vez hablaba con un caballero que me decía, si yo tengo miedo de que los robots nos ataquen, tomen conciencia. Una conversación que tuvimos de calle, así, me encontré con él. Yo tengo miedo a que los robots nos ataquen, que la tecnología que estemos desarrollando nos lleve a que ellos tomen el poder. Yo le dije, bueno, sí, puede ser una posibilidad, pero yo tengo más miedo a que nosotros nos convirtamos en esos autómatas, que actuamos como máquinas, que no nos preguntamos nada, que no reflexionamos nada, ¿te fijas? Y que hacemos tal como si fuésemos máquinas que van en dirección hacia lo frívolo, ¿te fijas? Como al final perdemos el individualismo. Claro. El individualismo bien entendido. No el individualismo egoísta, sino sí, que claro. El individualismo de soy yo en un mundo, más que como el de porque desde ese lugar yo ahí después me puedo dirigir al unirme a los otros. Desde el yo soy, ¿sí? Hacia el mundo. Y ahí me revinculo nuevamente. Entonces, eso. Bueno, me acordé de varias experiencias que he tenido últimamente que han sido también así muy interesantes. He hecho buenas preguntas. Buenas preguntas, Ignacio. Sigo teniendo. A ver, sigue. Sigo Mira. Uy, a ver, esta era dificultades que tenga a día de hoy con la gimnasia. Dices como en la experiencia mía con la gimnasia, ¿cierto? Sí. Como yo... Como algo que no le cuadra a uno, algo que sea aún difícil. Sí. Sí, algo que a lo mejor, a ver, que me ha costado, creo yo, hacerlo de una manera distinta, es el tener una experiencia con la gimnasia que no sea tan intelectual. Como a propósito de lo que estábamos hablando recién, o sea, muchas veces me he visto queriendo meter la cabeza, ¿sí? Y algo que el profesor Francisco nos ha compartido en la formación que estoy haciendo, ¿sí? Y que también me ha compartido la misma profesora Mónica, ¿sí? Al respecto, o sea, como el profesor Francisco desde el punto de vista de no meter la cabeza, y la profesora Mónica desde el punto de vista de no apurarse tanto. De repente uno quiere hacer todo ya y ahora, y hay que dejar un espacio. Y creo que eso, en ese caso, la profesora Mónica me lo ha mostrado, ¿sí? Entonces, muchas veces me he visto, por una parte,
desde lo intelectual, metiendo la cabeza en el ejercicio, entonces se pierde la experiencia de encuentro con los otros, se pierde la experiencia de... Se me transforma en egoísta, ¿te fijas? Yo hago para mí nomás. Cuando en realidad la gimnasia tiene que ver mucho con lo social también. Eso me lo ha mostrado Francisco. Y por otro lado, en relación a esto de como ir, como queriendo hacer las cosas rápido, Mónica me ha invitado en varias ocasiones, trabajando con ustedes, a esperar también. A no ir tan rápido. O sea, esperar en el sentido de no a que no hagamos nada y esperemos a que pase algo, sino que esperar en el sentido de cada cosa en su debido momento. ¿Sí? Está bien eso que estás pensando de alguna manera. Me lo ha dicho con otras palabras, por supuesto, pero quiero decir como, está bien eso que estás pensando. O puede que esté bien, o a lo mejor no está bien ahora, pero en algún momento va a responder a algo necesario. ¿Te fijas? Y yo creo que esos han sido mis desafíos con la gimnasia. Y en definitiva con todo lo que implica trabajar en una escuela Waldorf. Yo creo. Como también tener esa paciencia. Yo aprendí eso acá igual. Y que es muy como contrastante a lo que pasa en el mundo afuera. Si afuera todo lo hacemos inmediato. Me incluyo. Digo todos porque... me incluyo en el sentido de... Yo estoy en lo mismo también. Todo el tiempo estoy teniendo inmediatez. Al principio, cuando por ejemplo me enfermaba, ojalá que salga rápido esta cuestión. Me tiene aburrido a ver si me tomo un medicamento o hago esto otro, y no me terminaba cuidando y la enfermedad se me extendía. Y podía pasar un verano entero, antes, digo, no ahora, unas vacaciones, 2 meses enteros resfriado. ¿Te fijas? Y hoy día ya es otra la experiencia, pero también ha sido porque estaba acompañado de personas que me han ido mostrando cosas en relación a, por ejemplo, cómo uno puede acompañar la enfermedad, desde la más mínima o más habitual, común, como un resfrío, a una más difícil, en el sentido de que deja que la enfermedad se desarrolle. Si la enfermedad viene por algo, ¿te fijas? Y para que se desarrolle, dale tiempo a ella. O sea, dedícale tiempo. Imagínate la perspectiva, totalmente distinta, o sea, a la medicina... porque normalmente en la medicina se trata como un bicho alopática. Que se tire nomás. Exacto, pero si viene de afuera, si tú estás siendo víctima de algo que te está viniendo desde afuera, trata de erradicarlo como cuanto antes. Toma, aquí está la píldora. ¿Te fijas? Elimínalo. Y no te cuentan ni de los efectos secundarios, no te cuentan de nada. Te dicen, elimina a ese agente invasor, de alguna manera, como en general. Algún médico me podrá corregir, porque puede ser que en algunas cosas no esté siendo tan preciso al respecto, pero en definitiva la idea que estoy diciendo es, está esa idea de que hay que resolver esto rápido. Y eso también incluso llega al ámbito de la salud, que tiene que ver con también la educación física, ¿te fijas? Por eso te lo comparto, por eso te digo lo de la medicina. Es verdad, no lo había pensado. ¿Sí? O sea, si llega un joven así a la clase, así, destruye, viene lamentándose, dice, profesor, no puedo hacer... Bueno, no hagas, pues. Yo confío en tu palabra. No hagas, pero ¿qué haces aquí en el colegio? Ándate a acostar, hay una enfermería, hay un no sé. Pero no puedes estar en esas condiciones en clase. Necesitas desarrollar la enfermedad, ¿te fijas? Es distinto. Y entonces uno, ¿cómo empieza a escuchar eso? Como joven, a porrazo, naturalmente. Yo lo aprendí así. Me fui de unas vacaciones, me fui con antibióticos, me acuerdo. Y pasé todas las vacaciones, me fui al sur. Todas las vacaciones con antibióticos. Llegué a marzo y iba a empezar las clases en la universidad y seguía enfermo. No. O sea, yo creo que algo debe haber pasado en mis órganos, ¿sí? Que yo no cuidé, ¿te fijas? Pero claro, esa experiencia con el contraste, con alguna amiga médico que me dio ese consejo, o sea, deja que se desarrolle la enfermedad. Y algo que me ha acompañado, cada vez que me viene algo. Tengo más preguntas. Dale. Esta tiene que ver con la quinta.
es cosas que quiera cambiar o no le haya gustado de la gimnasia. Bastante personal. Sí. Yo creo que uno para poder estar en derecho a, por decirlo así, como hablándolo Sí. casi legalmente, por decirlo así, uno tiene que conocer. ¿Sí? Y para estar en esa calidad de conocedor verdadero de las cuestiones, es un camino mucho más largo. Yo no podría decirte que estoy en condiciones de cambiar algo de la gimnasia, algo que estoy descubriendo, como te dije desde un principio. Y que invito a todo aquel que tenga un buen interés por el movimiento a hacerlo, o sea, como a profundizar, porque desde esa profundización es que a lo mejor puede surgir algo distinto, nuevo, diferente. Pero primero conocer en profundidad. Y conocer todas las expresiones, porque la gimnasia Bodmer, si bien es una, yo he leído, he visto y tengo como experiencia propia que se hace de formas distintas en diferentes partes del mundo. Se hace distinta en Alemania, se hace distinta en Latinoamérica, se hace distinta en Europa, se hace distinta en Occidente, en Oriente. La gimnasia Bodmer se hace distinta y los ejercicios son los mismos. Pero hay gestos que son distintos. Entonces cuando uno se queda con la idea de que no, si el ejercicio es así o el ejercicio es asá y la mano así, o sea, te encierras en algo tan mínimo que finalmente te aleja de la experiencia de profundización. La experiencia de profundización, yo creo, y para mí estaría en conocer todas las formas en las que se hace la gimnasia. ¿Cómo se hace en Alemania? ¿Cómo se hace en Perú? ¿Cómo se hace en el movimiento hacia la meta? Que lo estábamos viendo nosotros. ¿Cómo se hace el movimiento hacia la meta aquí, allá? ¿Te fijas? Y en tanto uno pueda ir ampliando eso, uno puede ya ir diciendo, oye, estoy en derecho a poder proponer algo distinto. Pero pienso que quien crea que está en derecho a cambiar algo o a decir, oye, así es la cuestión, yo, perdón, no... Eso sí no me gusta. Ahí te puedo decir, me genera una antipatía profunda. ¿Sí? Porque quienes hicieron esto no eran cualquier ser humano, eran seres humanos con mucho recorrido. En la tierra y recorrido espiritual, creo yo. Entonces no hay que confundirse, no hay que creer que uno por estar en un lugar en el que... No, hay que ser, y es difícil, para uno mismo, muy humilde. Igual puede, o sea, entiendo lo de que no hay derecho a decir que quiere cambiar por razones de conocimiento, pero Dale. lo de decir como que no le ha gustado puede ser una opinión más personal en la que sí hay derecho. Claro, sí, claro, es que como la pregunta decía al mismo tiempo qué cosas cambiaría, ¿cierto? Sí. Para mí están juntas las cosas. Sí, lo entendí. O sea, porque están juntas ahí. Pero en realidad, claro, sí, a veces yo creo que el que algo no le guste a uno o le guste tiene que ver con, con aquellas fuerzas que me unen o me separan de la cuestión. ¿Te fijas? Entonces todo lo que tenga que ver con no, no entender en la cabeza o en el corazón, más bien lo que se está haciendo o cómo se está haciendo, yo podría decir que me genera cierta antipatía. ¿Te fijas? O cuando no le veo el sentido. Pero debo decir que eso también tiene que ver con mi responsabilidad. O sea, hay una responsabilidad en mí frente a eso, ¿te fijas? No es, oye, esto no me gusta porque esto está mal, sino que
también hay una responsabilidad en mí en el sentido de, ¿me estoy acercando a esto? A lo que realmente se está haciendo. ¿Estoy entendiendo? ¿Soy yo el que en realidad estoy a disgusto porque esto no tiene sentido? En realidad yo soy el que estoy confundiéndome, si te fijas. Entonces, claro, esa experiencia uno la tiene todo el tiempo. Yo creo que es una experiencia de todo ser humano. Estamos todo el tiempo entre simpatía y antipatía. Es una de las experiencias del ser humano, ¿cierto? Entonces yo diría que sí, claramente, como siempre, en todo lo que uno hace. Yo creo que no hay ninguna cosa en la que, ninguna experiencia en la que uno quiera dedicarse o algo en la que no haya algo que te incomode, te moleste, te disguste, creas que se puede hacer de una manera distinta. Bueno, y ahí está uno, po. O sea, quiero decir, como en la posibilidad de decir, oye, yo voy a hacer esto para que esto suceda de una manera distinta. Yo voy a proponer esto. No desde el lugar para figurar, sino que para poder colaborar. Claro, no para cambiar algo, sino para aportar algo. Exacto. Eso. Me parece. Yo he tenido otra así antes, con lo que me estoy dedicando ahora, que es parkour. Me ha pasado a veces que hay categorías y hay cosas que no me gustan para nada. Claro. No es que estén mal, es que a mí no me acomoda. Claro. Y aporto la idea, pero a fin de cuentas todo es útil, todo se aprende. Sí, pues, claramente. Y también, yo también me he visto practicando algunos deportes en la misma experiencia que tú, así como decir, esto no... Bueno, lo que les pasa a ustedes también en clase. Sí, en clase hacemos muchas cosas, pasamos por muchas disciplinas deportivas, los jóvenes, digamos, la enseñanza media. Y te fijas y te das cuenta que en realidad esa también es la experiencia de ustedes. Profesor, ¿cuándo vamos a cambiar el básquetbol? ¿O cuándo vamos a cambiar el ultimate? ¿O cuándo? Y siempre va a haber alguien que te va a decir eso. Pero te está hablando de esa experiencia que está teniendo de forma como tal, como tú decías, personal con el ejercicio. Y hacia lo que uno se está queriendo dirigir no es hacia eso personal. ¿Te fijas? No hacemos variedad de ejercicios, variedad de disciplinas deportivas como ustedes para que todos encuentren un lugar en el que desplegarse solamente, sino que para que tengan la expresión más amplia de movimiento posible y de despliegue de movimiento posible, ¿te fijas? Entonces que se vean ahí con un frisbee, que se vean ahí con una pelota de rugby, que se vean ahí con una pelota de voleibol, que se vean ahí con una pelota de básquetbol, que se vean ahí con un stick y un palo. O sea, todas las disciplinas deportivas, que se vean ahí con un obstáculo, una vara de salto alto. ¿Te fijas? Es algo que no va dirigido a solamente eso que te decía yo, así como que cada uno encuentre su lugar en esa variedad, sino que en definitiva tengan una experiencia significativa, profunda con el ejercicio, con todo lo que ello traiga. Antipatía, simpatía, me encanta, profesor, volvamos al salto con cajón. Hagamos mortal. Hagamos un mortal. Sí, eso. Está bien, estoy aprendiendo mucho. Yo estoy aprendiendo más de lo que probablemente haga en el artículo. Pero sigo teniendo preguntas. Wow. Eso sí, esta es la última. Bueno. La séptima también está de cierta forma respondida. Porque dice algo que te siga costando entender o llevar a cabo sobre la gimnasia. Sí. Que es lo de la pregunta anterior. ¿Y cómo es el desarrollo para enseñarla? Yo creo que en tu pregunta encierra una realidad muy importante a considerar, que es un desarrollo. ¿Te fijas? No es algo que se hace así, un chasquido de dedos. Requiere de un proceso, por tanto. Entonces, uno, junto con la profesora Mónica, lo que intentamos hacer es que ustedes experimenten el proceso
Primero vinculado a la imagen más amplia del ejercicio de Gimnasia Bodmer con el que se va a trabajar. ¿Te fijas? Ojalá que puedan verlo primero, ya. En la enseñanza media verlo, yo pienso, o sea, observarlo. Hay otros ejercicios que es necesario que lo hagan juntos con nosotros. Cada ejercicio tiene sus exigencias, por decirlo así, yo veo. Pero que tengan la experiencia de observación y que cada uno desde sí mismo luego pueda entrar en el proceso de hacer, ¿sí? E ir en el haciendo, descubriendo hacia qué lugares tengo que llegar con este ejercicio, qué gestos tengo que tener, sin que yo te tenga que estar diciendo, a lo mejor una que otra vez te puedo decir, oye, mira esto, cuidado, ojo con esto, pero sin que alguien te tenga que estar diciendo cómo tienes que hacer el ejercicio, sino que sea desde la imagen que el ejercicio porta. Como que lo que yo vea lo imite desde mi forma de verlo y eso es mi proceso. Exacto, y es tu proceso y a lo mejor el ejercicio te va a tomar un tiempo en llevar a conquistarlo, ¿te fijas? Y al mismo tiempo comprender eso que hablamos antes, o sea, de que cada ejercicio tiene una realidad y que tiene expresiones distintas, ¿sí? Hay cosas que, claro, uno podría decir como, hay cosas que podríamos entrar en otro momento, pero que a lo mejor uno no puede renunciar en un ejercicio en cuanto a la forma o a la cualidad. Hay cosas que no, pero hay otras que a lo mejor sí. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué cosas, o sea, cómo cada uno, como joven, ¿sí? o como profesor, hace para dirigirse hacia el ejercicio? Tiene que ver con la posibilidad que uno tiene en el caso del profesor, diría yo, no tanto en el joven, de observar que quien generó estos ejercicios, ¿sí? Fue Friedrich von Bodmer, al cual se le encomendó la tarea de, en otras palabras, no, él no se lo dijo de esta manera, pero Steiner en algún momento lo dice en otro contexto, se le encomendó la tarea de espiritualizar la gimnasia. Si en el momento en el que la gimnasia Bodmer se crea, habían muchos movimientos gimnásticos en boga, muchas modas de la gimnasia sueca. No me sé los nombres porque eran varios, pero había muchas gimnasias en boga, en Europa sobre todo, que estaban apareciendo y que estaban de moda, qué sé yo, unas más militares, otras menos militares, por decirlo así. Y Friedrich von Bodmer, que era un militar, antropósofo, ex militar, quiero decir, antropósofo, él de alguna manera se le encomienda esta misión de espiritualizar la gimnasia. ¿Qué quiere decir eso? Yo hoy día mismo me pregunto. O sea, ¿cómo es que uno realmente eso lo hace, lo lleva a acto? Yo estoy muy lejos de eso, pero la tarea es esa. ¿Te fijas? Que un profesor se dirija a que la gimnasia sea un arte, no una actividad física, corporal solamente, sino que sea un arte. Entonces, él tomó como inspiración, como fuente de inspiración, su propia experiencia y lo que él conocía del mundo heleno, por ejemplo, para poder poner cada uno de los ejercicios que él fue experimentando con los alumnos, que él fue descubriendo con los alumnos. Hay una biografía de él en donde él habla de cómo era su experiencia con los ejercicios y cómo lo iba probando. O sea, donde escribe en una carta a su mujer, a su señora, como diciéndole, bueno, hoy día experimenté esto con los niños y he visto que han respondido notablemente al ejercicio. Y otros días en los que dice, hay ejercicios que no corresponden, que no son para todas las edades. O sea, fue un proceso también. Su trabajo y lo que él entregó y que uno tiene ahora, como con
no sé cuántos ejercicios, que son muchísimos, yo no sé la cantidad, a partir de un proceso. Entonces, con eso tiene que ver el cómo se desarrolla la gimnasia Bodmer en una clase, creo yo, con el proceso. ¿Te fijas? Prueba y error, que a veces no funciona, a veces sí. Y claro, y probar, intentar, conocer, tener experiencias de antipatía, experiencias de simpatía, con el mismo ejercicio. ¿Te fijas? Entonces supongo que va más como a eso, pero, ¿cómo decirlo? Crear como una especie de espiritualidad para que haya más como ganas, no sé si cómo decirlo, porque al menos cuando yo he intentado enseñar a la gente, niños o gente de mi edad, a cosas como, no sé, parkour, Sí. muchas veces he notado que algo me sale mal, que me podría ayudar esto, que es que no hay voluntad o no hay como ganas, como empiezan ya no puedo y pierdo completamente a la persona, ya no le puedo enseñar. Tiene que ser alguien que me diga desde el principio quiero, o si no, no sé cómo enseñar. Claro. Y he notado que al menos con la gimnasia Bodmer se genera un poquito de ganas desde alguien que no tenía nada de ganas. Mira. Eso me podría ayudar para hacer que Sí, ganas, o sea, que es posible despertar el interés, ¿cierto? Depende de cómo uno lo plantee, cómo uno lo trabaje. Pero qué bonito eso que tú observas. Entonces tú lo dices como en la observación, como por ejemplo con tu curso o en la gimnasia. O sea, sobre lo de la voluntad sí lo he visto en mi curso. Al menos compañeros y yo mismo, que cuando recién empecé en primero medio, la gimnasia Bodmer no me gustaba porque era muy tímido, comencé en el primero medio muy tímido, de hecho no daba la mano. Recuerdo que no me gustaba hacer como las extensiones de cuerpo y todo porque me da mucha vergüenza. Y a base de prueba y error terminé agarrando ganas y ahora me gusta. Ahora lo hago, ya no me cuesta hacer así. Antes era muy difícil. Mira. Qué bien. Me alegro. Me alegro que esa... Bueno, ahí está la experiencia tuya. O sea, esa experiencia es irrefutable, ¿sí? Es del sujeto, pero es objetiva. ¿Te fijas? Es clara. Bueno, que alegría saber eso, Ignacio. Sí, que esté en ese proceso. A mí me ha ayudado mucho. La gimnasia en general, el colegio me ha ayudado bastante. Aunque no lo parece a veces, pero Claro. tengo personalmente Aunque no lo parezca, sí. Aunque no lo parezca, a mí me ha ayudado. Claro, sí. Qué bueno, Ignacio. Me queda una última. Bueno, vamos a ella. Esto es polémico. Que si hay algunos estudiantes que no hayan tenido un buen impacto con la gimnasia. A ver, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo la explico? Que no, si hay alguna vez que haya visto que algún estudiante no haya como más que ir hacia arriba con la gimnasia, que haya bajado con la gimnasia. Si hay alguno que haya tenido un impacto negativo, yo realmente no sé. Que le haya generado un impacto negativo. Creo que hay algo de lo que te dije hace un ratito atrás que tiene relación con eso, que uno se puede adelantar a poder averiguar como el impacto que puede tener en la vida de cada uno. Lo que se haga en las clases de gimnasia y lo que se haga en la escuela Waldorf, ¿te fijas? Yo creo que lo que puedo yo pensar al respecto es que de alguna manera también hay que confiar en que hay fuerzas que invisibles, ¿sí? Que van a operar y que están operando en cada uno de nosotros en relación a nuestro destino, en relación a nuestro camino en la vida, al despliegue de cada uno, ¿te fijas? Entonces, así
y todo, haya uno tenido una mala experiencia o haya tenido un impacto negativo, algo en la vida, porque seguro que hay algo en la vida, o haya algo que haya experimentado yo en este colegio como alumno, que haya sido negativo para mí en su momento, hay un mundo espiritual que me está acompañando, ¿sí? que me está de alguna manera mostrando el camino que debo seguir en la vida, de alguna manera. Entonces uno, yo creo que tiene que estar muy despierto a eso a la hora de poder mirar una pregunta como la que haces tú, como qué impacto, porque uno ahí en esa como posibilidad de decir, oye, esto me impactó positivo o negativamente, siempre está la posibilidad de que uno diga, oye, por ejemplo, este colegio tal por cual me hizo tanto daño, no sé qué. Y uno entonces está ahí en la lógica de que yo soy una víctima. ¿Te fijas? Yo soy una víctima y ahí hay un victimario, el colegio. O al revés. No, yo soy todo porque el colegio me ha dado todo. Y yo creo que las dos cosas guardan poca verdad. Porque volvemos al punto de lo que hablábamos antes, de hacia qué se dirige la gimnasia. Yo creo que la experiencia que buscamos todos los profesores en los jóvenes de la enseñanza media, que puedan captar que hay un punto de apoyo que me va a permitir a mí desplegarme y no ser un granito de arena en el universo. ¿Sí? O sea, si bien físicamente yo te puedo aceptar esa realidad, porque lo es físicamente, yo no pienso que el ser humano sea eso. O sea, en el sentido de que no tenga ninguna influencia. Tiene mucha responsabilidad con todo lo que está pasando, con la Tierra misma, ¿te fijas? Entonces, cuando se entra en esa lógica, yo creo que hay que tener y prestar mucho cuidado a eso, como a no entrar en la lógica del víctima y victimario, sino que lo que no quiere decir que sea muy doloroso hacer eso, porque hay dolores grandes, ¿sí? Y incluso a veces hay traumas. Yo no puede sonar como hasta frío, pero pienso que en el calor de la reflexión uno puede llegar a darse cuenta que eso que a uno le está pasando o le está afectando, que parece ser un perjuicio hacia uno en el que uno no tiene nada que ver, nos está pasando para y por algo. Estoy de acuerdo con eso. Eso. Me gustó, está bien. Sí. Esas eran todas mis preguntas. Bravo. Muchas gracias por las preguntas. Creo que, aunque dijiste que era un mal entrevistador, puedo decir que se nota que tienes mucho interés en el movimiento en general. No digo sea la gimnasia solamente, pero ahí no podría decir, no, yo soy malo redactando o soy qué sé yo, cualquier cosa. Pero se ve que todas tus preguntas fueron dirigidas a algo que se puede profundizar mucho. Y que yo te compartí algo ahora, pero no sé, como te decía la otra vez cuando hablamos, el profesor Francisco tiene mucha experiencia, la profesora Mónica también tiene mucha experiencia. Ellos también te pueden hablar desde su experiencia, desde su punto de vista. De todo esto que también ellos han contribuido a que yo pueda tener como alguna de estas claridades, ¿te fijas? Entonces, es un camino que se abre. Esas preguntas abren camino, yo creo. Y no van a contribuirte a ti nomás, sino que también a todos los que quieran leer o escuchar o leer esas preguntas que tú escribiste. Porque son preguntas que abren, ¿te fijas? No cierran los temas, los abren. Entonces, te felicito, Ignacio. Muchas gracias. Sí, felicitaciones. Muy bonito trabajo. Lamentablemente, yo creo que me va a costar redactar esto, porque no le daría fidelidad a lo que se habló. Al
menos siento que sería mejor escucharlo que leerlo. Pero el periódico se lee, no se escucha. Claro. Qué difícil eso. Porque hay formas de poner las entrevistas, ¿no? O usted tiene una forma. O sea, la verdad. Porque se puede poner textual, se puede poner no textual, explicando las preguntas. Yo he leído diarios así como. Ah, sí. Nos dijeron métodos como. Métodos. El ir preguntando y literal escribir todo lo que está ocurriendo si es que la pregunta es abierta o el hacer una idea de lo que nosotros creíamos que fue la respuesta. Ya. A mí me parece peligroso hacer eso porque no estaría adecuadamente dando la respuesta que... Espérate, ¿cuáles son los métodos? O sea, bueno, no es que te acuerdo, pero